Flash. Acercar. Zoom 1.0. Acercar. Flash. Alejar. Wow. Detener. Pausar. Grabar. Wow, ya estamos aquí en la cabina de ZMix Coyoacán. Vamos a tocar a ver si ya está el abuelo de ZMix. Don Abuelo ZMix ya regresó de Canadá. ¿Cómo está? Oiga, me permite hacerle una entrevista. Traigo aquí todo el equipo un poco cargando. ¿Me deja instalarme para hacer la entrevista de qué tal le fue ahí en Toronto, Canadá? Ok, bueno, vamos a ver. Ok. ZMix. Una semana, 7 días, estuvieron el equipo de ZMix Coyoacán en la maravillosa ciudad de Toronto, fundada en 1793 por los colonos ingleses, con una población de 2.93 millones de habitantes y una superficie de 197 kilómetros cuadrados, explorando los monumentos más impresionantes de esta ciudad, uno de los centros financieros más grandes del país y del mundo. Hoy nos trae Don Abuelo ZMix la experiencia de nada más y nada menos de Toronto, Canadá. Y aquí comenzamos. Don Abuelo ZMix, bueno, primero quisiera empezar esta entrevista pues preguntándole ¿cómo surgió esto de ir a Canadá? ¿Cómo le fue primeramente de salir de México hacia Toronto, Canadá? Cuéntenos un poco al respecto. Bueno, se hizo un viaje para ir a dejar a mi nieta Fernanda a un campamento que se encuentra a hora y media de Toronto, en donde ella va a estar todo el mes de julio y agosto en actividades de campamento. Ella lleva certificaciones de salvamento, de francés, de inglés y de primeros auxilios. Entonces se aprovechó el viaje para que Pili, su mamá Claudia y un servidor fuéramos a acompañarla para dejarla en buenas manos. Estuvimos 4 días estuvimos en Toronto visitando la ciudad. El primer día hicimos un recorrido a pie en algunas partes de la ciudad sobre las avenidas principales. A ese mismo día, por la tarde, fuimos a conocer el Museo de Toronto, que depende de la Universidad del mismo estado. Es un edificio de 4 niveles en donde está ahorita la exposición de la cultura hindú y de la cultura china. Muy interesante. Además, en la planta baja de ese edificio se encuentran réplicas de dinosaurios a escala, tamaño natural, y también un acuario en la parte de la planta baja. Realmente fue una experiencia muy bonita porque conocimos las costumbres y vestimentas e instrumentos de los hindúes y de la cultura china. Oh, bastante interesante.
Y dígame, bueno, sí, ya nos contó de cómo recibió el museo justamente de Toronto, que por cierto, según lo que anduve investigando, es una de las ciudades de Canadá a la cual muchas personas van a estudiar, principalmente porque esa universidad, la Universidad de Toronto, pues es una de las más prestigiosas de Norteamérica y del mundo realmente, ya que, bueno, Canadá, pues por lo que sé, le invierte mucho a la educación de sus habitantes. Y dígame, por cierto, abuelo Tzazetamix, hablando de los habitantes de Toronto, me contó que había que ahora sí que mucha de la gente que estaba ahí no era de una sola nacionalidad, sino que había de varias nacionalidades, ¿verdad? Así es, pudimos observar en nuestro paseo mucho hindú, con su vestimenta, su turbante, que se distinguía de las demás personas. También pudimos ver mucho afrocanadiense y también mucho chino y japonés. Pocos latinoamericanos pudimos contactar. El idioma que ahí prevalece es el inglés británico y también el inglés americano. Hay mucho comercio, hay muchos plazas comerciales muy grandes, casi de una manzana, en donde hay facilidades para el acceso, hay puertas automáticas, hay escaleras y hay elevadores para las gentes de silla de ruedas. Lo que sí pude observar es que casi no hay rampas, casi todas son plantas bajas, pero para subir a los pisos superiores se usa el elevador, que tiene una capacidad de 5 a 8 personas, y también puede uno meter carriola y puede uno meter sillas de rueda sin que altere la comodidad del elevador. Wow, entonces por lo que veo, en Canadá están bastante adaptados, ahora sí que para distintas circunstancias en las cuales estén las personas, ahora sí que se adaptan muy bien. Y bueno, el tipo de transporte en comunidad realmente ahora sí que es bastante cómodo. Y por cierto, hablando de los habitantes, ¿cómo sintió ahora sí que, vamos a decirlo, eran los habitantes de Toronto? Pues no sé, muy amigables, ahora sí que diríamos a la mexicana, los apapachaban mucho, o cómo sentía las vibras, vamos a decirlo así, la vibra de la gente torontina. No, o sea, realmente, como mencioné anteriormente, hay una mezcla de varias razas dentro de la población de Toronto. Casi no hay intercambio de de pláticas, solo cuando uno no conoce alguna calle o no conoce la ubicación de alguna biblioteca, de algún museo, entonces sí pregunta uno a los habitantes de ahí. Son un poco hoscos, no son muy dados a entablar alguna plática y siempre andan un poquito acelerados, pero en sí la población es muy activa, hay mucho transporte, hay metro subterráneo, hay tranvía, hay metrobús. Lo que sí podemos observar con mucha frecuencia es que ahí respetan mucho las franjas, las cebras en cada esquina, o sea, no invaden los automóviles las cebras, y para dar vuelta se esperan a que uno pase y dan vuelta con mucha precaución. Ahora sí que la gente es muy decente, muy educada. Ok, ahora sí que una cultura vial, ahora sí que bastante obvia en las ciudades, bastante interesante. Ahora sí que un ejemplo para muchas ciudades en el mundo que desgraciadamente no se practican este tipo de, pues vaya la redundancia, de prácticas.
Y bueno, ahora me gustaría, ya hablamos bastante de la población y cómo es la situación demográfica ahí en Toronto, Canadá. Y bueno, ahora vámonos un poco más al aspecto, ahora sí que cómo lo vio. Dígame, ¿visitó alguno de los monumentos o alguno de los lugares icónicos de Canadá, de Toronto, Canadá? ¿Qué es lo que nos puede decir al respecto de dichos lugares? ¿Hay algunos especiales? ¿Alguno que lo impresionó? Bueno, muchos ya hemos subido algunos videos que nos han mandado del equipo de AZ Mix Coyoacán, pero ¿qué nos cuenta al respecto a algún monumento o alguna estructura icónica que le haya llamado la atención o haya sorprendido? Bueno, sí, lo que me sorprendió fue, existen muchos monumentos a los soldados que murieron en la Segunda Guerra Mundial combatiendo a Alemania. También lo que nos llamó mucho la atención y tuvimos oportunidad de subir fue una torre que tiene 140 pisos de altura en el primer tramo y todavía 7 pisos más en el segundo tramo. Es una torre panorámica que da una visión completa de Toronto, donde se puede ver la ribera un poco del mar del Atlántico y algunas islas que están situadas dentro de ese complejo, en donde existe un aviones acuáticos, los cuales hacen viajes de turismo a Quebec, a Montreal y a Ontario. Ok, wow. No, pues por lo que veo ahora sí que esa torre, la verdad, ahora sí que me llama la atención. Para los que somos de México, ahora sí que pues debe ser una enormidad. Yo no menciono que soy desde la torre latinoamericana, que pues la torre latinoamericana que pues se queda pues ahora sí que muy chiquita en comparación a 147 pisos. La verdad suena para alguien que no le dan pavor las alturas, pero ahora que sí que no es muy recomendable, pero supongo que el espectáculo es un deleite para la vista. Wow. Y algún otro lugar que le llamó la atención. Vimos que nos mandaron unos videos del centro de Toronto. ¿Qué opina al respecto? ¿Cómo son las calles ahí? ¿Cómo ahora sí que cambia un poco ya yéndose más al centro de la ciudad? Se pueden ver como aquí en México, por ejemplo, los edificios más antiguos de la ciudad o algo por el estilo. El centro de Toronto es un centro financiero. Hay demasiados edificios de aproximadamente 40 pisos. Todos son de oficinas y es un conjunto financiero de ahí de Toronto, en donde se realizan actividades bancarias, y también existen plazas muy grandes en donde se comercializa ropa, se comercializa artículos deportivos, se comercializa comestibles, pero son lugares muy amplios, y como les reitero, no existen rampas en ninguno de esas plazas. Lo que existe son escaleras eléctricas y elevadores en todos los edificios. Lo que llama la atención es que existen en todos puertas automáticas, que son sensores que al estar uno enfrente de ellas se abren automáticamente. Wow, no, pues ahora sí que lo que he visto a lo largo de esta entrevista es que ahora sí que la ciudad de Toronto, Canadá, es una ciudad bastante tecnológica. Ahora sí que ha avanzado mucho en los últimos años, principalmente porque pues este país le invirtió mucho lo que es a la industria. Y por cierto, abuelo Z-Mix, hablando de la industria, me encantaría saber un poco de la industria gastronómica. Digamos, no sé, ¿hay algún tipo de platillo? O como veo
que hay varias culturas en dicha ciudad, que es lo que nos comenta. Supongo que debe haber una gran variedad de comercio de distintas formas de comer, de distintos tipos de alimentación. Pero lo que me gustaría, ¿hay algo así como que una comida nacional hay en Toronto, una comida nacional canadiense, o va más para comercios ahora sí que internacionales? Bueno, digo, dentro de las plazas comerciales existe una sección de comidas en donde hay muchos locales de comida hindú, de comida japonesa, de comida inglesa, de comida japonesa, de comida china, inclusive en una de las plazas que fuimos tuvimos la oportunidad de comer unos tacos de carnitas, y yo comí un platillo de moros con frijoles con arroz. Me gustó mucho, muy delicioso. Luego también hay una parte de lo que más predomina en estas plazas comerciales son las hamburguesas. Ahí es donde más se consume las hamburguesas. Casi la mayor parte de los habitantes y los turistas americanos que están en Canadá, en Toronto, disfrutan de las hamburguesas. Es su platillo favorito, pero también tiene la opción de comida internacional. Wow, nos contaron que también visitó, justamente ahorita que lo menciona, un poco de comida mexicana. Ahora sí que la pregunta de alguien que no ha salido al mundo internacional realmente, ¿sabe distinta la comida? Usted que, bueno, aquí la come todos los días, ¿sabe muy distinta la comida mexicana de aquí, hecha en México, a la comida que hacen, bueno, nuestros connacionales allá en Canadá, ahora sí que nuestros hermanos mexicanos allá? ¿Es muy distinta el sabor y de dicha comida, o se asemeja mucho? Ahora sí que es una duda que la verdad me inquieta. No, realmente cuando yo, Claudia, mi hija, me hizo el favor de pedir dentro de esos locales, como dije, arroz con frijoles. Me parecieron muy bueno el arroz, muy consistente, muy bien cocido, los frijoles muy buenos, tenían bastante sabor. Disfruté mucho ese platillo, y mi nieta Fernanda disfrutó sus tacos de carnitas. Wow, pues ahora sí que para finalizar la entrevista me encantaría preguntarle sobre uno de los lugares más icónicos que fue a visitar ya posteriormente. Bueno, de dos lugares más bien, pero bueno, eso se lo voy a preguntar a continuación. Tomar foto, pausar, vista previa de la 5:32, tomar foto, pausar grabación. Bueno, don Abuelo Zaceta Mix, de lo que me encantaría saber ya por último de estas entrevistas es de dos lugares. Veo que visitó uno que es algo así, lo llamaríamos es el High Park, que lo visitó, que es, ahora sí que nos lo describió como el bosque de Chapultepec torontino. Díganos, ¿qué opina? Porque la verdad, cuando uno piensa en Canadá, realmente en lo que piensa es en muchas áreas boscosas. Ahora sí que es en lo que principal uno se le lleva a la memoria. Y díganos, ¿cómo son los parques nacionales allá? Ahora sí que una descripción general y pues su experiencia dentro de ellos. Bueno, como ya lo describieron, Canadá es un país muy boscoso, muy boscoso, tiene una vegetación muy exuberante, y los parques realmente los tienen bien cuidados. En la noche existen luz que permite caminar por los pasillos, y lo que más me llamó la atención en ese parque, Central Park, fue una silueta de una hoja de maple que se encuentra en el centro del parque. Era en ese momento
eran aproximadamente las 10 de la noche y realmente una tranquilidad, un disfrute, y lo curioso de ese es que había un pequeño lago en donde a esa hora todavía estaban despiertos unos patos que no se asustaron con nuestra presencia, sino nos tomaron como del ambiente que ellos se encuentran. Fue una experiencia muy bonita y, como les reitero, el parque muy bien cuidado, muy limpio, y también quiero hacer observación de que en todo Toronto existen contenedores de basura con diferentes divisiones de vidrio, de papel y de comestible. En todas partes existen contenedores, tanto en las avenidas como en las casas particulares, las cuales en algunas partes de Toronto son de tipo inglés. O sea, ahora sí que a lo largo de la historia, recordemos, mixeros, un poco de la historia que tiene a Canadá. Fue una colonia al principio francesa, posteriormente pasó a ser propiedad de los ingleses gracias a la Guerra de los 7 años. Y bueno, pues en el año que se fundó justamente Toronto, que fue en 1793, hace exactamente 230 años, pues ahora les dije, realmente pues hubo una mezcla de arquitectura bastante padre. Y bueno, qué bueno que se conservan hasta ahorita, pues esos tipos de casa, y la verdad están muy muy bonitos. Realmente lo he visto en los videos, ahí véanlos en los shorts que hemos subido al canal, por cierto, para que los disfruten. Y sí, también ahí anduvimos con los patos, y justamente una de las cosas que nos causa bastante curiosidad es cómo nos inmutan ahora sí de las personas, ahora sí que llegan tranquilamente. Y justo una de las cosas que me encantaría comentar es que sí, en Toronto, Canadá, pues ahora sí que llevan 2 horas de retraso, sí, de adelanto, sí, a comparación, por ejemplo, de la Ciudad de México, que es donde nosotros andamos aquí grabando. Y pues sí, y una de las cosas, don Abuelo de Mix, es que allá hay mucho sol, ¿verdad? Bueno, hay muchas horas de sol, de día más bien. Bueno, en este tiempo de verano, las noches son cortas y los días son largos. Es el tiempo en el que el verano es una de las características que tiene Canadá, que en este tiempo la gente disfruta mucho el día, porque desde las 6 de la mañana ya hay actividad y todavía son las 10 de la noche, como nos pasó en el Central Park, que todavía hay un poco de luz. Wow, no, pues ahora sí, impresionante. Oye, díganos, abuelo Mix, por último, ahora sí que mencionando ya el último, la sorpresa de la entrevista, ¿cómo fue su experiencia con las cataratas del Niágara? Ahora sí que vimos imágenes impresionantes que nos capturaron, el video, el sonido. Ahora sí que felicidades por la calidad del sonido. Ahora sí que se ponen unos buenos audífonos mixeros y se escucha maravilloso. ¿Cómo fue la experiencia con las cataratas del Niágara allá bueno, viajaron a Ontario, si no mal me informan, pero cuéntenos un poco al respecto de su experiencia con las cataratas del Niágara, uno de los nosotros salimos de Toronto rumbo precisamente a las cataratas que se encuentran en la capital de Canadá, Ontario, y es un espectáculo realmente indescriptible. Nosotros llegamos a la frontera con Estados Unidos, porque la guía que llevábamos nos llevó a ese destino. Cuando llegamos, pues nos pidieron los pasaportes, cosa que pues nos llevábamos, y nos dijeron que no había ningún problema, únicamente nos registraron a Fernanda, a Kaya, a Pil y a mí, y nos dijeron cómo podíamos regresar al lado de Canadá para poder disfrutar de las cataratas, cosa que hicimos de inmediato. Se portaron muy bien los agentes de migración del lado de Estados Unidos. Cuando llegamos a Ontario, tuvimos la oportunidad de ubicarnos en las cataratas. Fue una experiencia muy muy bonita, porque
realmente la caída del agua, la fuerza del agua es impresionante, es una cascada muy bonita. Son dos cascadas, una que es aproximadamente de, calculo yo, será unos 100 metros, más de 100 metros de ancho, y otra pequeña que es la que está del lado norteamericano. Ese paseo lo hacemos en un barquito y pasamos enfrente de las cataratas. Llevamos unos impermeables de plástico para no humedecernos la ropa y no tener problemas después de algún resfriado. No hay guías que nos vayan hablando de las cataratas, sino únicamente disfrutamos de la vista de las mismas. Por la noche, todos los días, por las noches, a partir de las 10 de la noche, se hace un espectáculo con fuegos pirotécnicos en las cataratas, las cuales las iluminan con reflectores de diversos colores, que es azul, blanco, rosa y no me acuerdo del otro color. Pero un espectáculo muy bonito, dura poco, dura aproximadamente unos 20 minutos los fuegos pirotécnicos. Después de ahí pues ya nos regresamos al embarcadero y realmente la experiencia fue muy bonita, muy bonita. Recomendaría, ahora sí que, al menos, ahora como dirían en muchos lugares, recomendaría al menos que una persona tiene que ver eso pues en su vida. O en bueno, es una experiencia que debe uno vivirla. Si va uno a Canadá, pues uno de los lugares icónicos que debe uno visitar, pues es precisamente eso, las cataratas del Niágara, y en Toronto la torre de 147 pisos. ¿Estaba fría el agua, don Abuelo Chaceta Mix? Bueno, la brisa que nos tocó disfrutar, pues sí, se sentía fría, porque sí, el agua realmente pues es de una cascada, entonces es fría el agua, pero es una brisa muy agradable, la disfrutamos mucho la disfrutamos. Pausar. Vista previa de la cámara. 26. Tomar. Pausar. Pausar. No, pues se ve que una agradable experiencia, don Abuelo Chaceta Mix. Ahora sí que espero algún día visitar ese grandioso país de Norteamérica, Canadá, en especial la ciudad de Toronto. Espero algún día, y obviamente, claro, van a estar con nosotros ahí en cámara los amigos de AZ Mix. Digamos ahora sí que conclusión para esta entrevista, ¿qué es lo que se lleva de este viaje, don Abuelo AZ Mix? Ahora sí que para concluir, ¿cómo podría resumir la experiencia de visitar la ciudad de Toronto, las cataratas y en general el país del norte, allá, Canadá? Bueno, realmente fue una experiencia muy bonita porque es otra cultura en donde la educación es un factor muy importante entre toda la población. El gobierno de Canadá tiene un presupuesto muy alto en la educación de sus habitantes. Tiene universidades con gran capacidad intelectual, en donde mucho extranjero va a estudiar y se especializa en idioma, en tecnología y en cultura general. Es un país muy bonito, es un país realmente ordenado, disciplinado y limpio. Realmente quedé muy impresionado de él. Visiten Canadá, es una ciudad preciosa, Toronto y Ontario. Bueno, pues muchas gracias, don Abuelo Chaceta Mix, por permitirme hacer la entrevista, y obviamente no se olviden, mixeros, en visitar los videos que hemos subido de nuestros amigos de allá de AZ Mix Guayacán. Muchas gracias por filmar desde allá, y bueno, también muchas gracias, don Abuelo Chaceta Mix, nuevamente por permitirme pues hacerle estas preguntas, pues para coleccionar un poco más de la cultura de otros países, que siempre he dicho que conocer de muchas partes del mundo pues es muy importante, porque pues nos agrega un poco más de
experiencia a cada uno de nosotros y conocemos un poco más de lo que existe en el mundo. Así que muchísimas gracias, don Abuelo Tzaceta Mix. Y bueno, mixeros, pues no se olviden darle like, suscribirse al canal y compartirlo para llegar a mucho más gente. Así que pues, sin más que más, desde la cabina de Tzaceta Mix Coyoacán, les mando un gran saludo y pues nos despedimos. Gracias, Abuelo Tzaceta Mix. De nada, muchas gracias por la entrevista. Estuve muy emocionado por esta entrevista y espero que los disfruten en el canal de esta entrevista como yo la disfruté con el interrogatorio muy atinado del entrevistador Sebastián Abarca. Bueno, ya reveló mi nombre. Bueno, gracias, don Abuelo Tzaceta Mix. Tomar, pausar grabación de video. Tocar 2 veces para activar. Tomar, pausar grabación de video.